Este es el nuevo ritmo. Esto es lo que busca esclarecer grandes interrogantes de quienes crecieron en los años 90 y cuyas vidas se han ido precarizando a partir de la década del 2000. Un misterio más grande que la desaparición del memito de los Venegas, el código Konami de la democracia chilena. La conexión ideológica, económica y social entre Nintendo of America y la consolidación del modelo económico chileno en la frágil democracia tutelada es tan fuerte como la relación entre Mario y Luigi, entre Jaime y Pablo, entre Zelda y Link. Este es el secreto del poder. Te vas a alborotar. Año 1991. En la tele salía Colo-Colo campeón de la Libertadores, el secuestro de Christian Edwards y el informe Rettig. La Navidad de ese año tendría un poderoso rostro, un hombre de bigote. No era Augusto Pinochet. Super Mario Bros. Es el título que apareció en el action set, acompañado por Duck Hunt y un arma, el Zapper. Originalmente lanzado por Mattel, descansó en las bases de los árboles navideños del Chile de la Concertación. Ese país, ahora lejano, que llegó a una tasa de crecimiento del 12%. Nintendo entró fuerte en la vida de las familias chilenas. El aparato mediático de Mario abarcaba las industrias de alimentación, lácteos. Busca bajo las tapas, junta las tres partes y gana super premios. Le gané un Super Nintendo. E hidrocarburos. Eso les invita a jugar en familia. Nintendo, el juego del siglo XXI. Y se instalaba en los barrios oligarcas, montando exposiciones de propaganda en el Parque Arauco. La popularidad que los videojuegos alcanzaron junto a esta marca llegó a tal punto que padres y madres de la época simplemente se referían a el Nintendo como sinónimo de jugar. En este escenario de total desventaja, la compañía rival Sega solo alcanzaba, según la revista Muy Interesante, el 25% del mercado. Red Ilimitada, representante del puercoespín nipón en Chile, nunca pudo disputar la hegemonía cultural de Nintendo. Y Sega Master System 2. Adquiéralo en las mejores tiendas del país. Importa Red Ilimitada. Avenida Eliodoro Yáñez 2525. Mientras que en Estados Unidos la competencia era de igual a igual, junto al mítico eslogan Genesis does what Nintendo don't. Super Monaco GP free or columns free. What Nintendo don't. Buy a 16-bit. Acá la confusión reinaba. Sonic, en la tanda publicitaria, pronunciaba una frase totalmente inconexa y que nunca llevó a la práctica. Como una apuesta contrahegemónica, Sony levantaría el PlayStation sin una representación oficial en el país, con el soslayado plan de democratización a través de las copias paraguayas de Huisma, constituyendo un bloque alternativo, una suerte de frente amplio de los videojuegos. Tanto es así que en el programa Bacania de Chilevisión se transmitió en vivo y en directo y sin cortes el llamado a emular el Nintendo 64 como una forma de protesta. Bueno, son todas las teclas configurables, megagames.com. Y la otra dirección es ROMfinder. Como borracho, En paralelo, Maldita Sea, de Canal 2, promovía el culto a la consola de Sony a través de programas especiales. El mismo Juan Andrés Alfate plantearía al aire que el Nintendo 64 es una consola para niños, de forma despectiva en el mismo estudio donde la futura alcaldesa de Maipú y pivote de la derecha, Katy Barriga, respondía a los faxes. Oye, pero confirma mi teoría, me da la impresión que el PlayStation tiene una cantidad que, o sea, multiplica pero el chancho la cantidad de juegos en cuanto a la posibilidades de títulos y tipos de juegos. Y lo que pasa es que con PlayStation tú tienes por lo menos 100 juegos para elegir y más, así porque están saliendo cada rato. Siempre tienen que tener su PlayStation ahí guardado porque es como... Esto es la vanguardia, compadre. Estamos escuchando.
el guante invisible de Mario y Luigi aparecen como inmediatos sospechosos de la cancelación de ambos espacios. Nintendo estaba por sobre todas las cosas, pero había un secreto detrás del poder. El camino de Nintendo a estos lugares del Cono Sur involucra a la empresa H. Briones Comercial S.A. y a un joven ejecutivo llamado Nicholas Wilde. Durante 4 años, Wilde viajó a las oficinas de Nintendo en Estados Unidos para buscarse la representación oficial para Chile. Nadie le dio bola, hasta que un día recibió una invitación por teléfono. Cuando fui a las oficinas, por primera vez invitado, el vicepresidente ejecutivo que me recibió tomó un teléfono y llamó al presidente de la compañía y le dijo que tenía solo una oportunidad para adivinar quién estaba allí de nuevo. Al presidente le tomó 1 segundo decir mi nombre. Nuestra insistencia nos hizo conocidos antes de nuestra gestión comercial. Sin embargo, el guardián de la garantía era realmente la cabeza detrás de Wilde, Hernán Briones. Hernán Briones no fue un hombre cualquiera. Poderoso empresario y presidente de la SOFOFA entre 1991 y 1993, los años de Super Mario Kart, fue amigo cercano del dictador Augusto Pinochet. A través de una de sus empresas, Cementos Bio Bio, compró al ejército de Chile miles de hectáreas de tierras a un precio irrisorio, las cuales fueron arrebatadas a campesinos por parte del ejército posterior al golpe de Estado y que luego servirían para instalar una empresa minera. Briones también fue parte de un selecto club que no era el Club Nintendo. La Fundación Pinochet lo tuvo de presidente, en la cual compartió redes de influencia con el empresario dueño de Megavisión, Ricardo Claro. En los años previos al comienzo de la dictadura, ambos personajes formaron parte de un comando conspirativo de empresarios, junto a otros nombres como Ernesto Ayala o Benjamín Mate. Durante el arresto de Pinochet en Londres, Briones, aún presidente de su fundación, declaraba: La BBC de Londres me llamó recientemente y me preguntó si yo estaba de acuerdo con las atrocidades cometidas por Pinochet. Y yo les dije: ¿de dónde sacan ustedes que hubo atrocidades? Briones se encargaría de traer los Nintendos a las casas. Por su parte, Ricardo Claro, un Tom Nook de la época, daría soporte mediático a través de sus empresas. Así es como Megavisión puso al aire comerciales de Club Nintendo, revista en ese entonces editada por Editorial Televisa, socios de Claro, en Canal 9. Revista Club Nintendo, el secreto del poder. Te entrega mes a mes todos los trucos y secretos para terminar tus juegos favoritos. Descubre junto a tu revista cómo juegan los grandes expertos. Compra revista Club Nintendo, todos los meses, nuevos secretos para ti. Con este número, Super Street Fighter 2 Turbo, Nintensivo Jurassic Park y Chip and Dale. Ricardo Claro, abogado además de empresario, tuvo en su poder la Compañía Sudamericana de Vapores, cuyo actual directorio incluye a Andrónico Luksic y Hernán Vigi. Trabajó directamente con la dictadura, siendo asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en los años 70, tiempo en que le tocó organizar una asamblea de la OEA en Santiago en el año 76 junto a su gran invitado, Henry Kissinger, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos. Claro se jactaba de ser una de las personas más informadas de Chile. Visitó a Pinochet durante su arresto en Londres y fue sindicado por exagentes como financista de la DINA. También encabezó su propio bufete de abogados, Claro y compañía, quienes en 2002 litigaron en nombre de Nintendo of America por la propiedad intelectual del dominio Pokémon.cl. La operación de Nintendo en Chile se abría espacio en programas como Nintendo Manía, en el Megavisión de Claro. Coincidencia o no, el Killer, personaje del espacio que emulaba a un Fulgor versión Fruna, hacía payas al aire como un auténtico tributo a las raíces patronales en el mismo canal donde año tras año se exhibía el Champion de Rancagua. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un misil.
el otro día en la discoteca te veías muy gil. Si le das más poder al poder, Briones y Claro jamás serán vencidos. Un impactante episodio de la conexión entre las fuerzas represoras y H. Briones sucedió en el Persa Bio Bio. El reconocido Tomás Mochiati del mundo gamer chileno, Machimaro, fue testigo de una redada al centro comercial, donde la policía no mostró compasión e incluso llegó a requisar cartuchos del Famicom japonés que fueron convenientemente confundidos con juegos piratas. El ahora locutor de radio online acusa una posición monopólica y amedrentamientos por parte de Briones. En aquellos años, H. Briones, persiguiendo con los pacos mismos a las personas que no vendieran cartuchos originales según él, y dentro de los originales en el Bio Bio eran cartuchos que eran de Famicom, que eran de Super Famicom, y para ellos eran pirata porque había también desconocimiento. Ya, me preguntáis, ¿fue un viejo bueno en el negocio? Claramente lo fue. El problema es que este viejo bueno en los negocios se pasó por el culo a un montón de personas que vendían en el mismo Bio Bio. No sería la primera ni última vez que el poder militar aplastara los espacios democráticos populares. La garantía de Nintendo se sustentó con el despliegue de una potente campaña de marketing basada en el más salvaje individualismo. Un permanente llamado a la toma y el control del poder. Tú sabes quién vive en 3D. Tú sabes quién está bajo control. Con Nintendo 64, juega el mejor. Ahora tú estás jugando con el poder. ¿Acaso conectado con la proliferación de grupos de ultraderecha en la actualidad? No deja de ser coincidencia que el juego favorito de la juventud para José Antonio Cast sea Mario Kart, ni que Joaquín Lavín haya hecho un controvertido cosplay de Super Mario para simpatizar a la juventud. Incluso en los primeros números de la mítica revista Club Nintendo podemos encontrar valores que coinciden con el relato liberal clásico de la Unión Demócrata Independiente. Con el pasar de los años, hemos visto surgir a diversas personalidades que coinciden estéticamente con esta doctrina. Tal es el caso del doble no oficial de Miyamoto en Chile, Juan Cancino. Entre los años 2010 y 2019, fue la cara más visible del gremio nintendero en el país, representado por JB Lat, sucesores de las distribuidoras de H. Briones y Ecogar. El ex presentador de Hora Gameplay de Control, VG, proveniente de Recoleta, es sobrino del Guaso Clavel, cuyas canciones hoy cancelables sonaron fuerte en los estudios de Venga Conmigo. Clavelito picarón, me llamaron en la escuela por mirar a la chiquilla por debajo de las mesas. Todo lo que Juan adora a Nintendo es contrastado proporcionalmente con sus fuertes reparos contra la expresidenta Michelle Bachelet, a quien ha atacado en diversas ocasiones en redes sociales. Pero el curioso parentesco entre Clavel y Cancino resulta ser la razón de que Mario y sus secuaces llegaran a su vida. En uno de sus viajes a Nueva York, el Guaso decidió comprarle una consola NES a su hijo, Clavel Jr., quien recibiría para entretenerse. Todo lo contrario a las bolitas, el trompo y la popular payaya. Ese souvenir del imperialismo que se abría paso en las conciencias latinoamericanas llegaría a Juan como una ventana al reino hongo. Su padre, al observar esto, le propondría obtener de regalo una consola similar a la de su primo, a cambio de comenzar a tocar la guitarra con él. Cancino lograría ser un destacado ejecutivo del mundo de los videojuegos. Sin embargo, nada de ello, según un testimonio entregado por él mismo en YouTube, impediría que su tío Clavel le recordara de quién era la consola original. Entonces, cuando llegamos a su casa, él me dice: mire, sobrino, que le compré a mi hijo en Nueva York. Y saca un Nintendo y yo no podía creerlo, no podía creer tanta tecnología, tantos lindos gráficos. Entonces mi viejo me dijo: si
¿me acompañas en guitarra? Te compro un Nintendo. Entonces ahí fue claro, fue como un amor que fue naciendo exacto. Bueno, sigo tocando guitarra y sigo jugando a Nintendo. Vito Martínez es otra cara de la misma moneda. Diversas páginas web constatan denuncias sobre su comportamiento. Sus acusadores sostienen que lideró un monopolio sin precedentes en Latinoamérica para ser el único rostro de la marca Pokémon en Chile a través de cuestionables prácticas en representación de Big Bang Entertainment. Esto nos recuerda mucho lo que pasó con el grupo Penta. Por años, la única persona aprobada en Chile para organizar torneos oficiales fue Martínez. Según el relato de Joseph Vargas de Centro Pokémon, todas las solicitudes que llegaban a la empresa distribuidora para convertirse en organizadores eran automáticamente rechazadas. El Pokémon Day 2015, autogestionado por la comunidad, sufrió la furia de Martínez, cuando éste le quitó legitimidad al evento y decidiera organizar una fecha paralela para quitarle concurrencia a un espacio construido por los fans. Su frase quedará en los anales de la historia de los videojuegos en Chile. No tienen la capacidad de organizar un evento oficial, ya que el organizador para Chile soy yo. No se movía ni una carta sin que Martínez lo supiera. Las acusaciones a Martínez en el artículo sostienen que ocupó su posición de poder para amedrentar a jugadores que organizaban torneos independientes y amenazó con vetar de manera permanente a quienes hicieran con el primer premio del Pokémon Day. Así, el año siguiente, la organización de dicho evento decidió cancelarlo para siempre. Durante los últimos años, las organizaciones de derechos Pokémon han extendido una campaña en change.org, donde se exigía hacia Big Bang Entertainment expulsar a Víctor de su cargo para otorgar verdad y justicia para la escena competitiva de Pokémon en Chile. Dicha petición alcanzó casi 600 firmas, tanto de fanáticos como jugadores profesionales, lo que deja en evidencia el descontento generalizado hacia la figura del presentador de televisión. Vito y Cancino son dos efectos que continúan el legado de Hernán y Ricardo y que controlaron la distribución de la alegría de los niños con el solo fin del beneficio individual y la acumulación del capital, valores que Nintendo, al igual que el neoliberalismo, inculcan en sus fanáticos desde el comienzo de su historia en Chile. La conexión profunda entre el pinochetismo y las consolas de Nintendo son el secreto del poder. Y a pesar de Mario ser un gasfighter e inmigrante con sobrepeso, solo desea ser parte de la estructura monárquica a la que pertenece la princesa Peach. Mario se ha disfrazado de conejo, de sapo, a lo CNI, de mapache, jamás de mapuche y hasta de obrero. Sin embargo, solo ha escalado en el castillo para lograr una posición dominante en la estructura de privilegios por sobre los Toads trabajadores del reino hongo. Para Mario, todo vale callampa. Así se engrandece. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. ¿Qué fue de Max, el agente chileno de Club Nintendo que junto a Axie y Spot aparecen en el colofón de cada número editado en Chile? Su nombre real es Mirko Albuquerque y lo último que se supo de él fue que colaboró con la revista Mouse en su sección de videojuegos. Fue miembro del infame servicio organizado de secretos. Tampoco hay registro de Helio Galás, parte del staff editorial. Las últimas imágenes con vida que se registran antes de su desaparición están en el archivo de Nintendo Manía de 1997. Yo quiero saber cuál es el juego más solicitado. Mortal Kombat, por supuesto, sí. Sobre todo toda la saga de Mortal Kombat, Street Fighter. ¿Por qué se publicaron datos personales de menores de edad que leían la revista de forma indiscriminada en sus páginas? ¿Qué necesidad había de pedir incluso el establecimiento educacional en las cartas al Dr. Mario? ¿Por qué Kellogg's exhibía en las páginas de Club Nintendo el llamado a enlistarse en una organización paramilitar alineada con la estética del tío Sam llamada Club Kellogg's?
Todas estas dudas han cruzado más de 20 años de silencio. El periodismo de tecnología, que compite enfunados con el mundo de la trova independiente, ha venido viajando y comiendo de la mano del poder sin cuestionarse de quién realmente es el control. La vida y muerte de Gus Rodríguez, el primer nintendero de Latinoamérica, un verdadero Simón Bolívar de Irule, inspira las siguientes palabras de cierre. Hay jóvenes viejos, viejos jóvenes, Cocalaimán y Papi Viejín. Y en estos últimos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuánta deuda existe en otras islas de Animal Crossing y a veces ni en su propia isla. Hay jugadores de Dr. Mario que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. En América Latina hay más de 30 millones de pigmin sin trabajo y la cifra se eleva por sobre 70 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un jugador comprometido con el cambio social. Se necesitan gamers que no busquen engordar en Twitch como rubios sin imaginación. La base política de este movimiento está formada por fanáticos de Sony, por jugadores de Xbox y PC. Y respetamos el pensamiento Sega cuando el pensamiento de Sonic interpreta el verbo de Yoshi que echó a los Goombas de Island. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile hemos dado un paso trascendente. Los ninteteros de hoy conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo hongo. Porque un Toad sin trabajo, no importa que sea o no sea leal a Peach, no importa que sea o no sea de Wario, no importa que no tenga ideología política, es un Toad que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Mucho más temprano que tarde se abrirán las bandas anchas para que circule el que no paga Nintendo Switch Online. Viva Chile, viva el pueblo, vivan las y los videojugadores.